hablarle acerca de un tema muy difícil de abordar. Primero que todo, quiero decirles que no soy un especialista del tema que voy a decir. Tengo que ser honesto. Pero también es una necesidad que el Señor ha puesto para poder hablarle a la iglesia. Y tiene que ver con los últimos tiempos. El título de esta predicación lleva por título: ¿estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Bueno, vamos a la palabra del Señor, capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Versículo 1. Y les voy a pedir a los hermanos que están atrás que se sienten, por favor. Todos los hermanos que están atrás tomen asiento. Vamos a tener mucha reverencia a la palabra del Señor. Y si sus hijos los puede llevar a la escuela dominical, mucho mejor. Ya. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que está mencionando el versículo 1 y 2, que será derribado el templo. Pero también ellos agregan otra pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuántas preguntas encontramos acá? 3 preguntas, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser derribado el templo? La segunda pregunta, ¿cuál es? Participe conmigo, por favor. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo, ¿qué hizo? Respondió. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Le hago una pregunta. Si nosotros oramos por la paz, que es un buen deseo, para que no haya más guerra, ¿cuál será la respuesta bíblica respecto a esa solicitud? Las guerras van a continuar, porque es necesario que todo esto acontezca. Paréntesis. Cuando oremos, tratemos de orar no solo con nuestros sentimientos y nuestros buenos deseos. Oremos bajo un prisma bíblico, entendiendo los tiempos. Obviamente que no es malo pedir: Señor, trae paz. Señor, ten misericordia. Y Dios, por supuesto, que puede tener misericordia. Pero es inevitable que las guerras puedan tener un término. Van a seguir. Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Wow. O sea, ¿cómo van a ser los dolores? Como dijo un hermano en el sur, peor. Los chilenos entenderán. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Padre, te ruego con mucha solicitud que tú nos hables. Sé que ya nos estás hablando a través de la lectura de tu palabra, pero en la exposición de ella te ruego que la unción del Espíritu, la gracia de Dios sea sobre mi vida y sobre la iglesia para entender los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Estamos en la antesala de ser arrebatados por ti, Señor. Oh Dios, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Sí. De hecho, los apóstoles que escribieron y que plasmaron la revelación del Nuevo Testamento, ellos también dijeron lo mismo. Ellos percibían que estaban en los últimos tiempos. Y tal vez alguien diría, se equivocaron porque pasaron más de 2000 años y no eran los últimos tiempos en el tiempo de Pablo y Pedro. Pero quiero decirles que los tiempos que nosotros humanamente tenemos no son los tiempos que Dios tiene en su completa soberanía y providencia. El tiempo de Dios es único. Dios no tiene un reloj como el que tengo en mi muñeca. Dios tiene un tiempo que ese tiempo no lo comprendemos, pero un asunto estamos seguros como iglesia. Primero, que seremos arrebatados en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor vendrá en las nubes, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice que vendrá en las nubes y los muertos en Cristo, tu esposa, tu esposo que falleció, que era un hijo de Dios, tu abuelito, tus hermanos que conociste, en aquel momento dice la Escritura que van a resucitar. Y si nosotros nos encontramos con vida, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Denle un aplauso al Señor. Qué maravillosa promesa. Qué maravillosa promesa. Pero también hay otra promesa, que el Señor va a venir a reinar. Él viene a reinar en un periodo, puede ser literal o figurado, durante 1000 años. Y nosotros como iglesia Asamblea de Dios y como Bautista y Pentecostal y la mayoría de las iglesias que he nombrado, creemos que son dos acontecimientos diferentes. Nosotros creemos que primero seremos arrebatados, nos encontraremos con el Señor, pero después de unos años de una gran tribulación, que será de menos a más durante 7 años, el Señor Jesucristo retornará, pero no vendrá como vino en su inicio, sino que vendrá en un caballo blanco montado, con una corona y una espada. Y Él vendrá a juzgar a las naciones y a reinar. Y el diablo será atado por 1000 años, hasta que posteriormente sea soltado y venga la gran batalla de Armagedón, donde finalmente Satanás y sus demonios serán completamente vencidos, aunque ya está vencido, y serán arrojados al lago de fuego, donde el humo sube por los siglos de los siglos. Le he señalado un compendio, resumidamente, nuestro panorama escatológico como iglesia del Señor. Nosotros tenemos una escuela de interpretación dispensacionalista. Esta escuela dispensacionalista ha sido muy atacada por diversos grupos teológicos. Creo, amado hermano, que uno puede respetar cuando hay hermanos que creen, por ejemplo, que la iglesia ha de ser librada o puede pasar al medio o completamente la gran tribulación. En eso no podemos agarrarnos del pelo, para los que tienen pelo, por lo demás. Amado hermano, lo que nosotros debemos creer,
que seremos arrebatados y Cristo viene. Esa es nuestra doctrina fundamental. Los detalles son diversos. ¿Sabe? Hace más de un año que no hablaba de este tema. ¿Por qué? Porque es difícil de abordar. Y le decía a mi esposa que me he preparado, creo, en el Señor para dar este tema, que la luz del Espíritu Santo ha iluminado cada día asuntos que yo no iba entendiendo. Y se lo voy a ir mostrando a continuación. Porque si la pregunta dice, ¿estamos en los últimos tiempos? Por supuesto. Los discípulos le dijeron al Señor después que salieron del templo, un templo majestuoso. Yo no sé si usted sabía parte de la historia que Israel tuvo solamente y ha tenido 2 templos, ¿cierto? Antes era el tabernáculo en el desierto, después el templo hecho por Salomón, y en el año 586 antes de Cristo vino una devastación sobre el templo. Y después de 70 años, quiero resumirlo todo y espero que me entienda, por eso tiene que estar atento no al Facebook, sino al pastor, ¿ya? Después de 70 años sube Zorobabel y Esdras y Josué, sumo sacerdote, comienzan a restaurar el templo hasta que lo comienzan a reedificar. ¿Sabe? Todo iba bien, hubieron obstáculos y el templo comenzó a funcionar. Y en el año 164 antes de Cristo, el reino del norte, los sirios, avasallaron contra Israel y un personaje llamado Antíoco Epífanes, el rey sirio, vino con todo su ejército. Esto está en el periodo intertestamentario, no aparece en la Biblia. Son vestigios de la historia. Josefo, un historiador, lo menciona. Dice que vino sobre Israel, lo devastó y lo primero que hizo este personaje, Antíoco Epífanes, vino sobre el templo y se cumplió la profecía de Daniel refiriéndose a la abominación desoladora, que está eso en el capítulo 11 de Daniel. Se cumplió y ¿sabe lo que hizo el rey del norte? Dice que puso un chancho burlándose de Dios, burlándose de los judíos, y puso un chancho en el altar y lo sacrificó dando honor al dios, entre comillas, con minúscula, al dios Zeus o Júpiter. Entonces, esa fue la inicial abominación desoladora, inicial, porque esta profecía de Daniel también tiene un cumplimiento al final de los tiempos. Porque hay asuntos en la Biblia, amado hermano, profecías refiriéndose a la venida del Señor, como dicen los teólogos, es una expresión de la hermenéutica. Si usted no me entiende ni chino, se lo voy a explicar. Hay una expresión que se llama sensu plenior. ¿Qué es el sensu plenior? No estoy hablando en otras lenguas, tranquilo. El sensu plenior es una expresión de una profecía que tuvo cumplimiento en el ayer, pero que tiene simultáneamente un doble cumplimiento al final de los tiempos. Entonces hay muchas profecías que Israel la experimentó, la vivió, pero nosotros como iglesia vamos a vivir también, si es que nos vamos antes o después, vamos a experimentar profecías, o esta tierra va a experimentar profecías que tienen que cumplirse. Entonces, ¿qué pasó? Herodes comenzó a reconstruir, cuando ya tomó control Herodes del lugar, comenzó a reconstruir de nuevo el templo. Y sabe que el templo que reconstruyó Herodes después de la devastación de Antíoco Epífanes fue el templo más majestuoso, incluso mayor que el de Salomón. Tenían placas de oro muy gruesas y era de mármol. O sea, la riqueza del templo reedificado por Herodes fue mayor en majestuosidad que el de Salomón. ¿Sabe que cuando el Señor estaba con los discípulos en este capítulo, todavía estaban reparando o adornando el templo? No estaba terminado. Recién dicen los entendidos que en el año 40 después de Cristo se terminó de reedificar el templo. O sea, cuando los discípulos
le dicen al Señor, mira los edificios, mira el templo. Lo que están diciendo los discípulos, en otras palabras, es como mostrar un orgullo por el templo, porque para el judío el centro de la adoración estaba en el templo. O sea, si ellos salían del templo no había adoración. Entonces ellos están gloriándose, están diciéndole al Señor como sacando pecho, mira el templo. Y el Señor les da una respuesta y les dice, ahí lo leíamos en el versículo 2, ¿ven todo esto ustedes? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Imagínate, hermano, tú te compras un auto, te sacaste en la mugre para comprarte el mejor auto del año y tú le dices a un hermano, mira el auto que me compré. Y el hermano te diga, bueno, quiero decirte que de ese auto no va a quedar ni la rueda. ¿Cuál es la impresión que tiene la persona que recibe esa profecía? Terrible. Yo no sé cuál debe haber sido la impresión de los discípulos, que el Señor les dijera, este templo que ustedes admiran, casi idolatran, va a ser derribado. Hay cosas que a veces Dios te dice, no la entiendes en el presente, pero se cumplen y después la entiendes. No sé si te ha pasado. Hay asuntos que te ocurren, que se te derriban en la vida y tú no lo entiendes. Para ti era una bendición y cómo se desmoronó. Pero hay asuntos que después lo vas a entender porque Dios te lo va a explicar el por qué. Bueno, este cumplimiento fue en el año 70. El año 70 después de Cristo, dice los historiadores que Tito, uno de los emperadores, vino contra Jerusalén y empezó una persecución acérrima. La historia dice que los judíos ya no sabían dónde arrancar. Entonces se metieron dentro del templo porque era una fortaleza. Imagínate derribar, tú eres constructor, sabes que hay materiales difíciles que se puedan derribar. Entonces, los pocos judíos que estaban en Jerusalén, en Judea, se metieron en el templo. Entonces fueron los soldados y un soldado borracho colocó fuego en el templo y todos esos judíos murieron. Qué terrible. ¿Hubo cumplimiento? Sí, hubo cumplimiento. El asunto, amado hermano, que uno tiene que evaluar, que el capítulo 24, si bien casi en su mayoría tiene que ver con asuntos que ocurrieron en el pasado con Israel, porque estas palabras desde el versículo 1 hasta por lo menos el versículo 14 tuvieron fiel cumplimiento en el tiempo de Jesús. Se lo voy a ir explicando. Lo que tenemos que observar son las señales que aparecen antes que venga el fin. Primero habla de falsos profetas, número 1. Número 2, guerras. 3, pestilencias. 4, persecución. 5, evangelización mundial. 6, tribulación. Y 7, apostasía. Que el apóstol Pablo y el apóstol Juan hablan de ese asunto, de la apostasía, que es abandonar a Cristo, abandonar la fe. He sacado bastante información bíblica, histórica respecto a esto. Y de los 7 puntos, de las 7 señales que por lo menos aparecen en el capítulo 4 de Mateo, 24 de Mateo, creo que voy a tener tiempo para abordar solamente uno el día de hoy. Esto tal vez me obliga a que de vuelta pueda en otra ocasión seguir con, entre comillas, la serie de las señales de los últimos tiempos. Porque tengo mucho, por lo menos en el primer punto. ¿Y cuál es la primera señal? Falsos ungidos, falsos cristos. La palabra Cristo, la palabra griega es Christos, que significa ungido. Alguien que tiene una voz poderosa, autorizada, un referente. Cuando el Señor Jesucristo habla acerca de los últimos tiempos y antes de la venida,
Los judíos pensaban que la venida que el Señor se refería, o ellos le estaban preguntando por esa venida, no es la que nosotros entendemos. Porque ellos no tenían la revelación del apóstol Pablo. Ellos no tenían la revelación del apóstol. Entonces, cuando los judíos hablaban de venida, ¿qué es lo que ellos imaginaban? Ellos imaginaban que de Cristo probablemente podía venir, no sé si un hijo o alguien, un descendiente, para poder rescatarlo del yugo opresor de Roma. O ellos tampoco se imaginaban que Jesús iba a morir, aunque Jesús le había dicho que iba a morir. Entonces, hay que entender cuando uno lee la Biblia, qué es lo que quiso decir el autor en el momento. Porque muchas veces nosotros pensamos que esto solamente tiene cumplimiento o el Señor está hablando de los últimos periodos de la historia. Pero hay que entender que el Señor le está hablando inicialmente a los judíos. ¿Cuáles fueron los primeros falsos cristos que aparecen en la historia de la iglesia? En el primer siglo aparecen falsos cristos. ¿Cuáles fueron los principales falsos cristos? Los principales falsos maestros profetas. Número uno, los judaizantes. Los judaizantes eran falsos profetas, falsos maestros, que estaban contra el Señor y contra la doctrina. Posteriormente también se ve el gnosticismo. El apóstol Juan, como el apóstol Pablo, en una de sus cartas, Colosenses, primera de Juan, segunda, tercera de Juan, hablan contra el gnosticismo, que no es lo mismo que el agnosticismo. El gnosticismo tiene que ver con una filosofía judía, una teología extraña, era un sincretismo que los apóstoles tuvieron que enfrentar para defender la iglesia. O sea, ya el Señor había profetizado que vendrían falsos cristos y ahí se muestran. Judaizante, gnosticismo, también falsos apóstoles. El apóstol Pablo habla en los Corintios que habían falsos apóstoles. Y también cuando tú lees el libro Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias del Asia Menor, hay doctrinas de falsos cristos, que por ejemplo estaban los nicolaítas, que tenía que ver con enseñanzas de inmoralidad. También con una enseñanza de la iglesia de Tiatira, que el Señor habla de Jezabel, que dice que hace que forniquen sus siervos y tengan inmoralidad. Y ese espíritu de Jezabel, que es un término que mucho se ocupa, estaba afectando a la iglesia de Tiatira. O sea, habían falsos cristos en el tiempo del Señor y post-Señor, durante la iglesia, sí, habían falsos cristos. Y así siempre ha habido. Después, en el siglo IV, viene el paganismo romano, falsos cristos. Falsos cristos como Constantino, que dice que había una visión en el cielo y vio una cruz. Y de ahí la iglesia se paganizó. Falsos cristos. Y la historia sigue. Y seguimos con falsos cristos. Entonces usted va a decir, pero pastor, entonces esto siempre ha estado, las guerras, los falsos cristos, el hambre, la tribulación. Siempre ha estado, sí. Pero ¿cuál es la diferencia de ahora? Que se ha ido incrementando. Se ha ido incrementando. Cuando ahí leemos que la maldad aumentará. Y no solamente la maldad, aumenta también las falsas doctrinas. Aumentan también los falsos cristos. Cuando hablamos de falsos cristos, el apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Pablo está diciendo que este va a ser el carácter, las cualidades de las personas que no tienen a Cristo. Ahora, sería incongruente que alguien que diga tener a Cristo tenga estas cualidades. Porque si tiene estas cualidades, lo que yo entiendo que usted no tiene a Cristo. O sea, si usted es irreverente a la autoridad,
si usted es burlesco de la autoridad, sea cual sea la autoridad, si usted no se sujeta a la autoridad, es blasfemo, es soberbio, ¿qué es lo que entenderé? Que el Espíritu de Dios no lo está controlando y es otro espíritu que lo controla. Y el Señor lo había señalado justamente en Mateo 24, 11, 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos falsos profetas, dice cuál es la razón. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Atención, ¿cuál es una forma de identificar falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes? Son vanidosos, se aman a sí mismos, ocupan la iglesia como plataforma para hacerse famosos. No proclaman a Cristo, se proclaman ellos y proclaman más la denominación. Ay, Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es fiel cumplimiento de la Escritura, porque lamentablemente es paradójico lo que le pasa a la iglesia, y hablo de un término general mundial. La iglesia como nunca antes, y el mundo tiene una información de todos los tópicos, acabada de todos los temas. A un clic tú tienes la información de todo. Pero como nunca antes hay tanta ignorancia bíblica, como nunca antes hay tanto abandono de la Escritura y tanto abandono de la sana doctrina. ¿Quiénes son atraídos por estos falsos profetas, estos falsos maestros? Aquellos que también están cumpliendo el texto, aquellos vanidosos, amadores de sí mismos. Hay un dicho, tal cual es el líder, tal cual es el grupo que lidera. Tal cual es el pastor, tal cual es la iglesia. Es un dicho. Y yo estoy en el ojo del huracán ante el Señor. Otra conducta que tienen los falsos cristos son burlescos. Como nunca antes he escuchado a referentes evangélicos incluso burlándose de nosotros los pentecostales que creemos que el Señor viene. Segunda de Pedro capítulo 3 del 3 al 4. No sé si me están ayudando ahí con la Biblia, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3 del 3 al 4. Ante todo sabed de esto, que los últimos días vendrán burladores, que con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal cual como estaba desde el principio de la creación. En otras palabras, estos falsos ministros, falsos cristos, tienen por tardanza la venida del Señor. Mire, voy a decir algo delicado. No quiero usar tantos tecnicismos teológicos, pero hay una corriente que se llama post-arrebatamiento o post-tribulación o post-milenio, y ellos dicen que la iglesia tiene que conquistar el mundo y todos tienen que ser evangélicos y cristianos, y el discurso en parte nos desafía, en parte yo estoy de acuerdo en algunas cosas. Ellos dicen que hay que conquistar el gobierno, hay que conquistar las esferas de la educación, hay que conquistar el arte, la cultura. Yo creo que la iglesia debe meterse ahí. Pero ¿cuál es la utopía? Que ellos dicen que cuando la iglesia gobierne el mundo, recién le vamos a tener el escenario listo al Señor para que Él venga a buscar un mundo casi cristianizado. Y ahí está la utopía y el error. Ese movimiento lo tienen los movimientos apostólicos y proféticos. Ellos tienen esa escuela de interpretación escatológica. Por eso ellos hablan mucho del conquistar, de que tenemos que llegar al podium del gobierno, de la educación. Mire, no es malo llegar a esos lugares. Yo creo que es la voluntad de Dios que podamos ser influencia, que podamos ser luz. Pero es una utopía pensar que la iglesia va a gobernar el mundo. Porque el que va a gobernar el mundo es Jesucristo, el Señor, en el milenio. Y reinaremos con Él ahí recién. Pero antes no, porque el mundo lamentablemente está bajo el dominio del maligno. Es que el reino hay que establecerlo. Sí, pero el reino es espiritual y se manifiesta a través de su iglesia.
Ese es el reino de Dios. ¿Dónde está la promesa de su venida? Cualquier ministro, falso profeta, que se burle de nosotros, los pentecostales, que creemos que el Señor viene, póngale atención, por favor. Porque que el Señor viene, viene. Estos falsos cristos, falsos profetas, no solamente serán elocuentes con sus palabras, también de ellos aparecerá un poder sobrenatural otorgado por el demonio. Dice Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuera posible, Satanás va a querer turbar a los escogidos. ¿Y de qué manera? Con el discurso y también con manifestaciones espirituales y sobrenaturales. Yo no sé por qué la iglesia a veces es como un gatito chiquitito, me explico. Yo tengo un gatito en mi casa, el que no me deja ni preparar los sermones, hermano, está encima del computador, los saco, se me tira por acá, bueno. Cualquier movimiento, hermano, el gato para allá, para acá. Ayer preparaba los detalles de este sermón. Hermano, era una fiesta en mi casa. El gato volaba para allá, para acá. Y era una mosca, hermano, que... Entonces, ¿saben qué? A veces yo pienso que hay muchos creyentes como el gato pequeño, el gato inmaduro, que cualquier sonido que llame la atención, oh, allá viene el apóstol, oh, allá hay movimiento de milagros. Porque los falsos profetas y los falsos cristos tienen un poder, entre comillas, que no es de Dios, sino que del enemigo. Y la gente piensa que, porque le creció la pata, porque el cuello se le agrandó, porque la guata ya no la tiene, la gente cree ya que ahí está Cristo. Amado hermano, Cristo no podemos rebajarlo a un curandero, a Cristo no podemos rebajarlo con un milagrero. Es más, la iglesia no debiera andar detrás de los milagros. La Biblia dice que los que creen en Jesucristo, estas señales les siguen. Les siguen las señales, no nosotros siguiendo las señales. Nosotros tenemos señales por la gracia de Dios. Entonces es tan incauto. A mí me llama la atención que hay hermanos incluso, que los tengo identificados, que andan buscando pastores ungidos. Oye, allá sí, allá se caen de espalda, estos se caen de lado. No, aquí, hermano, ¿qué anda buscando? Busque a Cristo, ponga su mirada en Cristo. Cuando el Señor dice, y está registrado en Mateo capítulo 7, versículo 21, muchos en aquel día dirán, en tu nombre hicimos esto, sanamos enfermos, hicimos milagros. El Señor, ¿qué les va a decir? No los conozco. Pero, Señor, pero si lo hicimos en tu nombre, hasta los brujos ocupan el nombre de Jesús. Pero el Señor no los conoce. O sea, ¿qué quiere decir el Señor? Yo no tengo comunión con ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no todo aquel que confiese o que diga Señor, el Señor es mi Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Denle un aplauso al Señor si está alegre por la palabra. El libro de Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de este poder sobrenatural que Satanás le otorga a dos personajes. Estos dos personajes, estoy resumiendo hermano porque estaríamos acá hasta las 4 de la tarde. Estos dos personajes se refieren a dos bestias. Juan ocupa un término figurado, se refiere al diablo como el dragón y habla de dos bestias, que uno es un falso profeta, el cual el dragón le ha otorgado un poder para hacer milagros, entre comillas, y que la verdad hay una manifestación espiritual. Y la segunda bestia tiene que ver con un personaje más conocido,
por nosotros los ortodoxos, pentecostales, Asamblea de Dios, como el nombre del anticristo. Entonces, ¿quién es el que otorga poder a estos personajes? El dragón. Por eso, si usted dice, pero pastor, yo vi que la virgencita sanó al niñito. No es la virgencita, no es la gruta, es un poder demoníaco que es capaz incluso de traerle, entre comillas, una sanidad para que la gente siga enganchada de la idolatría. Por favor, abramos los ojos. O si usted ha perdido un ser querido, no crea que el ser querido lo está cuidando desde el cielo. Échame una manito acá, tú sabes. No, cuidado con esas cosas. Bueno, tengo un tema que hablar que tiene que ver con los muertos, pero no lo voy a hablar ahora porque si no voy a afectar muchas susceptibilidades. Estos falsos cristos tienen un espíritu de apostasía. Dice ahí 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, esto es espiritual, y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia van a prohibir y van a permitir algunas cosas, como por ejemplo el no comer algunos alimentos. Es que hay que hacer un voto de celibato. Todo esto ha ido de menos a más. Segundo, escuchando falsas doctrinas. Y algunos lo hacen de esta manera. Quiero saber qué opinan los testigos de Jehová. No, voy a meterme ahí. Quiero saber qué piensan los judíos. Hermano, yo le voy a decir algo. Ocúpese con más tiempo de saber la verdad de Cristo y ocúpele menos tiempo para saber lo que piensa la vereda al frente. El doctor Adrian Rogers dijo, ¿cómo vas a descubrir un billete falso? Familiarízate primero con el billete verdadero. Y eso significa darle más tiempo al billete verdadero. Entonces lo mismo tiene que ver con las doctrinas. Estudia las escrituras, medita en la palabra, métete a un discipulado. Pero no te quedes que yo escuché por ahí, es que internet es mi pastor y él me lo dice todo. Cuidado con esas cosas. Entonces se desliga el hermano de a poquito, ya no le lava el auto al pastor. No, con esto no estoy diciendo que usted tiene que lavarme el auto. Ya deja de ser chupamedia y que bueno, deja de diezmar, deja de congregarse. Hasta que adopta otro evangelio. Aunque el evangelio es uno solo. Y comienza a mirar con desprecio a la iglesia, al pastor le encuentra todos los defectos y empieza a ver todos los defectos de los hermanos que tal vez tenga razón. ¿Y sabe lo que pasa? Se cumple lo que dice Mateo 24, el amor se enfría, la maldad aumenta. ¿Por qué? Porque el espíritu engañador comienza a seducirlo. Y esto lamentablemente está afectando a la iglesia. Hoy, como nunca antes, lo íbamos a imaginar. Iglesias históricas, de acuerdo con el matrimonio igualitario. Hay un canal de televisión europeo, TW, creo que es alemán. En uno de sus reportajes entrevistaron a uno de los principales obispos anglicanos y le dijeron esto: ustedes como iglesia anglicana, y con todo respeto a los hermanos anglicanos, ¿ustedes están de acuerdo con el matrimonio igualitario? Porque recuerden que han habido casos de pastores presbiterianos, anglicanos, luteranos que han oficiado ceremonias homosexuales. Entonces, yo no sé si este obispo lo dijo para no quedar mal con su denominación y no quedar mal con los homosexuales, pero él dijo algo contradictorio. Él dijo, con esto no quiero juzgarlo, Dios lo juzgue, él dijo, la iglesia anglicana no va a casar ningún matrimonio homosexual. Pero si ellos quieren dar gracia a Dios como pareja por su matrimonio y quieren pedir una bendición por su unión civil, estamos dispuestos a dársela. O sea, como dice el corito de los prisioneros, nunca quedas mal con nadie. Entonces, la apostasía, amado hermano, mire, ponga atención, la apostasía es sutil. Los ex hermanos que son apóstatas, no todos niegan a Cristo. No todos niegan
las verdades de la Biblia, pero sus hechos, cuando lo contradicen, muestran que hay apostasía. Y cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de un espíritu del anticristo. Aquí ponga atención, por favor, porque aquí se nos van a desmoronar algunos paradigmas evangélicos. Y tal vez usted se va a enojar conmigo y no sé. Mire, la palabra anticristo, ¿qué significa la palabra anticristo? Anti, un prefijo gramatical castellano, cuando alguien dice anti, no sé, anti-Universidad de Chile. Anticristo o anti cualquier, es contra, ¿cierto? ¿Cuánto anti-Universidad de Chile hay acá? Ya, bueno. Uno entiende en el castellano que anti es contra, ¿cierto? Y siempre hemos nosotros pensado en nuestro lenguaje español, gramático, castellano, que el anticristo es un personaje como que tiene una camiseta así como con la cruz para abajo, como que quiere derribar y se en contra, pero abiertamente contra la iglesia. En parte sí y en parte no tan así. Porque la palabra griega para anticristo, la palabra anti, no es en contra. Pastor, ¿qué está diciendo? La palabra anticristo, la palabra griega, significa, en su significado original, uno que está como por él, pero no es de él. Como por él, pero no es de él. Entonces, un espíritu del anticristo, que tiene que ver con la apostasía, no necesariamente va a negar que Jesús existe. Lo va a decir, Jesús existe. Probablemente diga, la palabra, esta es palabra de Dios. Porque nosotros no imaginamos que el anticristo iba a mostrar la Biblia quemándola, ¿cierto? Haciendo un pacto con sangre, no sé. Pero esto es lo peligroso, que el anticristo no es alguien solamente que está contra, sino que está en lugar de, o sea, quiere sustituir la enseñanza del Señor, pero colocando falsas doctrinas. Y toda iglesia y todo líder, todo creyente que no tiene la escritura correctamente interpretada, que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que solamente tiene ideas filosóficas, está en un gran peligro. Está en un gran peligro. ¿Sabe que el espíritu del anticristo, el apóstol Juan lo habla? Voy a ir a la primera de Juan a ver si lo encuentro. Dice, hijitos, vosotros sabéis que estamos ya en el último tiempo. Primera de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, no hay términos medios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo está, sí. Está el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo se manifiesta a través de un sistema y de falsas enseñanzas. El espíritu. Pero el personaje, ha habido prototipos y figuras de anticristo durante la historia. ¿Cuáles son estos personajes? Estos personajes primero fueron, y aquí quiero que por favor tome atención con lo que voy a decir. El anticristo ha ido evolucionando. Me explico. En la historia no era el anticristo, era el anti-Israel. No estoy diciendo ninguna herejía. El anti-Israel, antipueblo. ¿Cuál es el primer anticristo que vemos en la escritura? O perdón, anti-Israel que vemos en la escritura. Faraón.
contra Israel. Egipto, sistema. Después, ¿quiénes fueron? Después fueron los asirios. Asiria, un sistema. Los príncipes asirios, figura de anti-Israel, no anticristo, porque Cristo todavía no se revela completamente en el periodo Antiguo Testamento. Aunque está presente Cristo, sí está presente. Después, sistema anti-Israel, Babilonia. ¿Sigue vigente el sistema asirio? Sí. ¿Sigue vigente el sistema egipcio? Sí. ¿Sigue vigente el sistema babilónico? Sí. Egipto, ¿qué representa? Mundonalidad, paganismo, idolatría. ¿Sigue vigente el sistema egipcio? Sigue vigente. Sigue vigente el espíritu asirio. Asirio era un sistema terriblemente sangriento. Abortos, muertes por doquier, en Chile asesinatos por todas partes. O sea, el espíritu asirio, el sistema está aún lidiando contra la iglesia. Sí. Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Confusión. ¿El sistema está? Sí. ¿Tenían un personaje? Sí. ¿Cuál es el personaje? Nabucodonosor. ¿Qué tipifica? El personaje final llamado Anticristo. Todos esos personajes del Antiguo Testamento son anti-Israel. Pero cuando aparece Cristo en su plenitud, en la revelación completa, ya la figura de anti-Israel se termina. Y lo que ahora hay es anticristo. No es lo mismo anti-Israel y anticristo, se lo voy a explicar. Por mucho tiempo hemos creído que todo sistema, todo personaje que va contra Israel, decimos, es el anticristo. ¿Cuántos protestantes evangélicos señalaron esto cuando vino esta persecución acérrima en la Segunda Guerra Mundial con Hitler? Muchos incluso evangélicos decían, ahí está el anticristo. Oye, Hitler era hasta católico. Lo que él era anti-Israel. Entonces tenemos que ser bien precisos en nuestra interpretación. Porque hemos pensado que todo personaje que está contra Israel es anticristo y no es así. Israel no es Cristo. Hoy parece que los hermanos no están conformes con lo que estoy diciendo, pero no me importa. Tengo que decir las cosas como son. El pueblo de Dios no es Israel por ser israelita en nación. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es todo aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Por eso Pablo dice, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no. El que es pueblo de Dios tiene a Cristo. Entonces, si alguien dice, no, es que este está contra Israel, es el anticristo. No, si, oye, el anticristo está así con Israel porque ellos no reciben a Cristo. Está así, o sea, el anticristo, o sea, el espíritu del anticristo no está complicado con Israel como nación. Por eso quiero romper algunos paradigmas. El anticristo está contra Cristo y su iglesia. No contra Israel, porque Israel no tiene, está en tiniebla, amado hermano. Y si usted dice, pero pastor, si los israelitas son nuestros hermanos, no son nuestros hermanos. ¿Quién es mi hermano? Jesús dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? El que hace la voluntad de mi padre. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. El que ha sido limpiado, lavado con la sangre del cordero. Usted dice, pastor, ¿usted es antisemita? No. Ah, por eso usted no tiene la bandera de Israel ahí. No, nada que ver. Nada que ver, hermano. Es que el evangelio es transversal, no es únicamente. Ahora, con esto no hay que menospreciar a los israelitas, porque de ahí viene la iglesia. No hay que menospreciar que de ahí venimos. Pero nuestra simiente no es una nación, es Cristo. Entonces, el anticristo está contra la iglesia y contra Cristo. Nada que ver con Israel. Entonces, cuando alguien dijo, no, es que el prototipo de anticristo fue Hitler, no. Anti-Israel, pero no anticristo.
Wow, se me ha pasado la hora, hermano. Vuelvo a decir, hubieron ante Israel, Faraón, Nabucodonosor, Antíoco Epífanes. Pero estando ya en el periodo de Cristo, hubieron personajes que fueron prefigura o tipo del anticristo. Cuando cuando la iglesia comenzó a ser perseguida en el año 64 después de Cristo, hubieron personajes que tipificaron al hombre inicuo que se va a manifestar en los últimos tiempos. Y espero tener tiempo para explicárselo. Por ejemplo, con Nerón, año 64 después de Cristo, él figura como anticristo, porque él está contra Cristo y contra la iglesia. Después Calígula, año 90 después de Cristo. Después Tito, o antes, año 70, y Dominiciano. Todos estos personajes tipificaron un anticristo, porque estaban contra Cristo. Recuerde que todo aquel que se va contra la iglesia, ¿contra quién se va? Cuando el Señor se reveló a Saulo, ¿Saulo contra quién estaba? Contra la iglesia. Pero ¿qué le dice el Señor a Saulo? ¿Por qué me? O sea, el que persigue a la iglesia persigue a... Y el que persigue a Israel, ¿a quién persigue? A Israel. Yo sé que a algunos hermanos no les gusta lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el sistema en el que nos encontramos hoy? Con una mezcla. Una mezcla de un sistema egipcio, idolatría, que quiere afectar a la iglesia, paganismo romano, asuntos místicos extraños, hermano evangélico celebrándole el cumpleaños al difunto en el cementerio, con todo respeto lo digo, eso delante de Dios no está bien. Eso es paganismo romano, sistema que se quiere meter dentro de la mente de los creyentes. Hoy día yo sé que muchos hermanos no me van a querer, pero tengo que decir las cosas como son. Un grillo me dijo amén por ahí, pero no importa. Cosas extrañas. ¿Sabe cuál es el sistema que hoy está operando? Y creo abiertamente que sí, estamos, no solamente en los últimos tiempos, estamos en la antesala de que el Señor venga, lo que está ocurriendo hoy con las Naciones Unidas. Es mi opinión personal, de esto no hago doctrina, pero no sé si usted sabía o ha sido entendido de lo que está ocurriendo en el mundo. El año 2015 las Naciones Unidas se reunieron porque ellos tienen una agenda llamada 2030. No sé si alguien ha escuchado acerca de esa agenda. Bueno, esa agenda 2030 tiene 17 objetivos. Esos 17 objetivos están concentrados por lo menos en esto lo que voy a decir. Sostenibilidad económica, social y medio ambiente. Dice que es la gran oportunidad para América Latina y el Caribe para erradicar la pobreza extrema y la reducción de desigualdad y un crecimiento económico inclusivo con trabajos decentes y cambio climático para ir mejorándolo. Pero junto con ello que no se ve malo, hermano. O sea, ¿quién no quiere que la pobreza se erradique? Todo, o sea, no veo nada de malo acá. ¿Quién quiere que los trabajos sean dignos? Todo, no veo nada de malo. Pero mire lo que aparece a continuación, porque este es un paquete. Empoderamiento de las mujeres y de las niñas e igualdad de género. ¿Te das cuenta que el anticristo no se muestra como el perverso, el malo, el chupacabra vestido de oveja? No. El anticristo se presenta como un personaje que quiere prometer bienestar a la humanidad. Pero junto con ello está la influencia y el sistema inmoral. Entonces, como iglesia debemos saber muy bien que todo espíritu del anticristo va a querer engañar a la gente. Y hablan de América Latina y hablan del Caribe para poder unirlo en este sistema que es netamente anticristo, pagano, contra los valores, contra los principios. Y si usted no sé si se ha dado cuenta,
pero como nunca antes, y al decir esto, por favor, tómelo con altura y con madurez, hemos visto que los países del Cono Sur, Latinoamérica, están ya direccionados en un sistema gobernado por un brazo que es el izquierdo, que está contra Dios, contra los principios y contra los valores. Todo lo que hemos visto en Chile, los estallidos, lo que está ocurriendo hoy en Perú, lo que está ocurriendo en Nicaragua, todos estos movimientos revolucionarios no es un estallido de la noche a la mañana, es algo programado. Y esto que está programado viene de una mente macabra del espíritu del anticristo, que quiere desarticulizar los principios y los valores universales. Quiere romper con lo que es el fundamento de una familia entre un hombre y una mujer, forzando que acá, como siempre lamentablemente ha sido así en el mundo, los sudamericanos hemos sido el conejillo de India, hemos sido el ratón de laboratorio para que la mente europea siempre quiera gobernarnos y siempre quiera tener un sistema, porque lo más probable es que el anticristo sí sea levantado por la Nación Unida, pero con un sistema diabólico desde Europa. Esa es la Agenda 2030. Entonces, cuando hablamos de falsos cristos, estamos hablando de estos personajes. De hecho, estuve leyendo un artículo. ¿Qué quieren hacer estos tipos de la Nación Unida? Quieren aglomerar más naciones porque no todo el mundo está en este sistema. Y quieren tener alianzas de todo tipo, religiosa, filosófica, social, pluralismo. La nueva constitución que se quiere forzar en este país está cargada de eso. En Perú va a ocurrir lo mismo. O sea, abramos los ojos, amados hermanos. Esto no tiene que ver con un tema político. Esto tiene que ver con un tema espiritual. El Señor viene. ¿Y qué es lo que quiere hacer el anticristo? Quiere naturalizar que todo sea normal. Un matrimonio igualitario, sí, abortos por aquí, por allá. El espíritu de Asiria ya está, el espíritu egipcio ya está, el espíritu babilónico está. Y lamentablemente la iglesia a veces no se da cuenta y estamos cantando felices los coritos y no nos damos cuenta que mucha gente hoy está siendo engañada. Pero para que no sea engañada, ¿qué tenemos que hacer? Ser luz. Porque Cristo viene. Y yo no quiero que se quede mi vecino, yo no quiero que se quede mi abuelita, ni nadie. Tengo que hablar estas verdades. Y es urgente que hablemos del Señor, amado hermano, porque yo creo, si aquí la Agenda 2030 habla de un tiempo, no estoy diciendo que el Señor va a venir antes o después, no tengo idea del día. Pero una cosa yo sé, que esto cada vez se está preparando. El escenario del anticristo, ya el espíritu del anticristo está tomando control, por lo menos de gran parte del mundo. Entonces no va a ser tan radical el cambio para la gente que se quede bajo el gobierno de este personaje. De estas 7 señales, solamente hoy me enfoqué en esta señal de los falsos cristos. Póngase en pie, por favor. Demos un aplauso al Señor.